seguimos con los problemas. Ya vamos al problema número 7. Dice, el proceso más utilizado por las mineras para la extracción de metales preciosos es el Merrill-Crowe, el cual consiste en la precipitación de oro o plata a partir de las soluciones cianuradas de adición de zinc metálico. Por ejemplo, para la extracción de la plata. Chicos, este problema ya lo hice. A ver, fíjate, ¿ya había hecho este problema? A ver, por favor, respóndeme en el chat. ¿Ya había hecho este problema? A ver, mira, date cuenta. Chicos, ¿ya hice ese problema todavía? Hola. No, profe. Ya, entonces ya que no lo hice, entonces voy a comenzar a explicarlo. Ya, pensé que lo había hecho. Como dejé de compartir pantalla, ya bueno. Entonces, sigo. El proceso más utilizado por las mineras para la extracción de metales preciosos es el Merrill-Crowe, el cual consiste en la precipitación de oro o plata a partir de las soluciones cianuradas mediante la adición de zinc metálico. Por ejemplo, para el proceso de extracción de la plata, yo tengo esta reacción química. Esta reacción química la voy a copiar al costado para analizarla. Dice, se quiere obtener 5.400 toneladas de plata. Ah, ya, mira, quieres obtener esta tonelada de plata. Determine la masa de zinc en kilogramos necesarios. Ah, y entonces, mira, te quiere decir cuánto de plata obtienes a partir del zinc. Entonces, tú ya tienes la ecuación química. Lo primero que debes que hacer es balancear la ecuación química, pero la ecuación ya está balanceada porque ahí puedes observar los coeficientes estequiométricos. Entonces acá esto sería 1, 2, 2 y acá 1. ¿Ya? Entonces, si yo quiero aplicarle esta estequiometría, jóvenes, tengo que saber que la masa es igual al número de moles por la masa molar. La masa es igual al número de moles por la masa molar. En todo caso, jóvenes, ¿qué más puedes hacer? Mm, ya, si quieres aplicarle esta estequiometría, vas a necesitar la masa molar. Pero felizmente el problema ya te da la masa molar del zinc, que es 65. Y también te da la masa molar de la plata, que es 108. Ahora, tú quieres hallar la masa, ¿qué haces? Multiplicas número de moles por masa molar. Aquí el número de moles es 1 y la masa molar es 65. 1 por 65, 65. En este caso yo estoy trabajando con toneladas. Entonces, 65 toneladas de zinc me va a dar ¿cuánto de plata? A ver, igualito. ¿Quieres hallar la masa? Multiplicas número de moles, que en este caso es 2, por la masa molar, que es 108. 2 por 108, 216. Entonces, ¿qué ves del problema? Que de cada 65 toneladas de zinc se puede producir 216 toneladas de plata. Ahora el problema te dice, oye, si yo te doy 5.400 toneladas de plata, yo te doy 5.400 toneladas de plata, pregunta, ¿qué cantidad de zinc será necesaria? No lo sé, no lo sé, chicos. Entonces, esa sería mi incógnita. Entonces, acá yo puedo aplicar mi regla de tres simples, ¿verdad? Entonces, tu regla de tres simples o tu aspa simple. Aplicando la regla de tres simples, esto sería, chicos, eh, bueno, 65, este 5.400 iría arriba a multiplicar 65 por 5.400 entre este 216 que está arriba, pasa abajo a dividir. Esto te daría, que operas esto y esto te va a dar como resultado 1.625 toneladas. ¿Ya? Entonces, pero chicos, a ti la respuesta no te la piden en toneladas. La respuesta te lo piden en kilogramos. Ah, ya. Esta cantidad de zinc, que es mil, que es 1.625 toneladas, esto te lo piden en kilogramos. Ya no hay problema, porque yo esto lo puedo transformar a kilogramos. Porque tú bien sabes que una tonelada es lo mismo que 1.000 kilogramos. Como el numerador es lo mismo que el denominador, entonces se pueden simplificar y todo lo que está de amarillo te quedaría 1. Y todo número multiplicado por 1 no pasa nada, es el mismo número. Entonces, ¿qué haces acá? Mira, toneladas se van con toneladas. ¿Y qué te quedaría? 1.625 por 1.000. 1.625 por 1.000 te sale 1,625 por 10 al cubo. Entonces la respuesta sería la B de beso. Bien, le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0.
Entonces, vamos a ver sobre los recursos energéticos, el carbón, ¿ya? El carbón se puede describir como una roca de composición heterogénea procedente de la descomposición y putrefacción de vegetales. ¿De acuerdo? Mira, el carbón es una roca procedente de la descomposición y putrefacción de vegetales. Te explico, mira. Tú acá tienes tus vegetales. Tú acá, mira, has tenido tus vegetales, toda tu vegetación. Mira, toda esta parte rojito es tu vegetación. Ya. Estas plantas, estos vegetales vivieron en la Tierra hace miles y millones de años, pero estos vegetales van a ser sepultados por grandes masas de tierra, de arenas y de rocas. ¿Ya? Entonces, eh, cuando estos vegetales son cubiertos por tierras, arenas y rocas, entonces, ¿qué va a pasar con los vegetales? Se van a comenzar a putrefactar, se van a comenzar a descomponer. Y entonces ya de producto de esa descomposición va a nacer el primer mineral, el cual tú le vas a conocer con el nombre de turba. La turba. Luego, jóvenes, de la turba, esta turba se va a comenzar a descomponer. O sea, pasan miles y miles de años más, pero esta turba va a ser envuelta por más capas de arena, pues, por más capas de tierra, por más capas de roca. Entonces la turba va a evolucionar al segundo tipo de carbono llamado lignito. Entonces, cuando la turba pasa al lignito, ¿qué va a pasar? Aumenta su antigüedad, o sea, vuelve más antigua. Al momento de volverse más antiguo, va a aumentar la cantidad de carbono. Al momento de aumentar la cantidad de carbono, jóvenes, aumenta la energía calorífica. ¿Ya? Entonces, lo que pasa, chicos, a mayor cantidad de carbono, el carbono es lo que produce calor. ¿Ya? A mayor cantidad de carbono, mayor calor. Y entonces, luego la turba se convierte en lignito. Luego por acá está tu lignito, mira, acá tienes. Luego, conforme pasan los años, jóvenes, van a venir más cantidades de tierras, de arenas y de rocas que cubren al lignito, ¿no? Acá por los alrededores. Estas tierras, arenas, rocas le van a dar mayor calor, mayor presión a todo este lignito. Ahora, chicos, ¿qué va a pasar? El lignito se va a transformar en su siguiente forma, que es la hulla. Con la hulla aumenta la antigüedad, la cantidad de carbono y la energía calorífica. ¿Ya? Pero entonces ya tienes tu hulla por acá. Por acá ya tendrías tu hulla. Pero luego, chicos, cuando ya tienes tu hulla, va a seguir viniendo mayor cantidad de tierras, arenas y rocas. O sea, va pasando el tiempo, va aumentando la antigüedad del carbono y conforme va pasando la antigüedad del carbono, bueno, en todo ese tiempo va a haber más rocas, más tierras, más arenas, más tierras que envuelven a todos estos restos. Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto, toda esta hulla ahora se va a transformar en un nuevo carbono, que es la antracita. Que es la antracita. Listo, ahí tienes. Entonces, la turba se convirtió en lignito. El lignito se convirtió en hulla. La hulla en antracita. Ya, con eso, chicos. Con eso acaba el proceso de cambios del carbono. Entonces, la antracita tiene un montón de carbono. Como es más antiguo, como la antracita es el carbono más antiguo, entonces tiene mayor cantidad de carbono. Y al tener mayor cantidad de carbono, tiene mayor cantidad de energía calorífica. Entonces, una manera como te puedas aprender ello en el orden del abecedario, ¿no? Primero la A de antracita, luego la H de hulla, luego el lignito, luego la turba. Entonces, le tomas una captura a esta diapositiva en 5,
4, 3, 2, 1 y 0. Le tomaste captura. No sin antes volver a recalcar que a mayor antigüedad del carbón, entonces habrá mayor cantidad de carbono, se formará mayor cantidad de carbono. Y al tener mayor cantidad de carbono, este podrá ofrecer mayor energía calorífica, mayor poder calorífico. Listo, vamos a la pregunta 8. En el Perú se han detectado aproximadamente reservas de 1,08 por 10 a la 9 toneladas de carbón entre sus tres principales variedades, como lignito, carbón bituminoso y antracita, cuyo contenido de carbono aumenta con su antigüedad respectivamente y que lamentablemente no se extraen debido a diferentes factores. Según el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, INGENMEN, se observa algunas cuencas en las que se encuentran yacimientos de este combustible fósil. Por ejemplo, tenemos la cuenca de Paracas. Aquí. La cuenca de Paracas tiene una antigüedad de 542 millones de años. La cuenca de Jatunguasi, que tiene una antigüedad de 251 millones de años. Y la cuenca de Loreto, que tiene una antigüedad de 65,5 millones de años. Entonces te dice, con respecto al cuadro, seleccione la secuencia correcta de verdad de las proposiciones. La primera dice, el carbón encontrado en Paracas es el que posee el mayor porcentaje de carbono. Chicos, ya que Paracas es la cuenca, el yacimiento más antiguo, al ser el más antiguo, habíamos dicho que a más antigüedad, mayor cantidad de carbono, ¿no? La de Paracas es el más antiguo, porque mira, tiene 542 millones de años, es el más antiguo. Como es el más antiguo, entonces aquí hay más cantidad de carbono. Mayor cantidad, mayor porcentaje de carbono. En cambio, la más joven es la que tiene menos carbono. Por ejemplo, la de Loreto tiene solamente 65,5 millones de años. Entonces, la de Loreto es la cuenca más joven. Como es más joven, entonces no tiene mucho carbono. Tiene menor cantidad de carbono. Ahora, la primera proposición dice, ¿el carbón encontrado en Paracas es el que posee el mayor porcentaje de carbono? Sí, porque es la más antigua. Y ya habíamos dicho, a más antigüedad, mayor cantidad de carbono. La primera es verdadera. La segunda dice, ¿el carbón extraído de Jatunguasi posee mayor poder calórico que la de Loreto? Sí, porque Jatunguasi, date cuenta que Jatunguasi es más antiguo que la cuenca de Loreto, ¿ya? Como es más antigua, entonces Jatunguasi va a tener mayor cantidad de carbono. Y al tener mayor cantidad de carbono, entonces a mayor cantidad de carbono, mayor poder calorífico. Entonces la segunda sería verdadera. La tercera dice, el carbón encontrado en Loreto puede ser lignito de bajo contenido de carbono. Sí, ¿por qué? Date cuenta que la cuenca de Loreto es la más joven. Al ser la más joven, entonces debe tener menor cantidad de carbonos. ¿Y qué habíamos dicho en la diapositiva anterior? Mira, que la turba y el lignito son los carbonos más jóvenes. Más jóvenes. En cambio, la hulla y y la antracita son los más antiguos. Son los carbonos más antiguos. ¿Qué pasa con los más jóvenes? Los más jóvenes tienen menor cantidad de carbono. Y al tener menor cantidad de carbono, tienen menor poder calorífico. Entonces, como acá te dice que la cuenca de Loreto tiene menor cantidad de carbono, entonces, como tiene menor cantidad de carbono, su poder calorífico va a ser menor. Entonces la clave a marcar sería A de Alfredito. Le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0.
Ahora vamos a ver lo que es el petróleo. ¿Ya? Bueno, chicos, la palabra petróleo procede de la palabra petro, que significa piedra, roca. Y óleo, que significa aceite. Entonces, la palabra petróleo significa aceite de roca, aceite de piedra. ¿Y por qué se denomina aceite de piedra, aceite de roca? Te contaré. Lo que pasa, chicos, es que el petróleo se extrae de una piedra porosa. Por acá yo tengo mi piedra. Esta piedra tiene poros, poros, poros. Así como una esponja, más o menos es. Es así como una piedra porosa. De esos poros, chicos, por ahí está el petróleo. De ahí puede salir el petróleo. Por eso que se le llama aceite de piedra. ¿Ya? Listo. Entonces, el petróleo es un recurso natural no renovable. Está formado por una mezcla compleja heterogénea de hidrocarburos, ya sean sólidos, líquidos o gaseosos. Ahora, en su composición van a predominar principalmente los alcanos, los cicloalcanos y en menor cantidad los hidrocarburos aromáticos. Si quieres, le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acuérdate, chicos, que el petróleo está formado principalmente por alcanos, porque más adelante en la pregunta 9 te hacen eso. Te preguntan, ¿el petróleo está formado por alcanos principalmente? Verdadero. ¿Los alcanos pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos? Sí, mira, sólidos, líquidos y gaseosos. Ah, cierto. Entonces, listo. Eso te van a preguntar más adelante. Ahora, teoría respecto al origen del petróleo. La teoría más aceptada es la teoría orgánica, que te dice que el petróleo se formó por la descomposición de plantas y animales que vivieron hace millones de años y que fueron envueltas por grandes masas de tierra y de agua salada, de agua de mar. Entonces, ¿qué pasó? Mira, tenías tus dinosaurios y tus plantas que vivieron hace millones de años. Luego, estas plantas y animales fueron envueltos por grandes masas de tierra y de agua salada, el agua salada, ¿de acuerdo? Y así se origina el petróleo por la descomposición de estas plantas y animales. No confundir con la del carbón. En la formación del carbón no hay animales. En la del petróleo sí. Le tomas captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora, características. El petróleo es un líquido color café oscuro y presenta un aspecto oleaginoso. ¿Ya? Aunque chicos, este color café puede ser algo variable. A veces ese color café está medio azulado, a veces verdoso, a veces amarillento, ¿ya? ¿Y a qué se debe eso? Lo que pasa, chicos, es que la composición del petróleo va a ser variada, porque depende de su lugar de procedencia. Por ejemplo, el petróleo de Medio Oriente, por ejemplo, el petróleo de Dubái, que está en Medio Oriente, presenta diferente composición al petróleo americano de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Dubái se encuentra en Medio Oriente. En Medio Oriente. En cambio, Estados Unidos se encuentra en América. Profesor, ¿y qué hay con ello? Lo que pasa es que las plantas y animales que vivieron hace millones de años en Medio Oriente son diferentes a las plantas y animales que vivieron hace millones de años en América. Entonces, como son diferentes, entonces la calidad del petróleo debe ser diferente, porque no estamos hablando de los mismos animales, no estamos hablando de las mismas plantas. Ahora, chicos, otra característica es que el petróleo es más viscoso que el agua, pero menos denso e insoluble en agua.
acuerdo? Entonces, ahora, si quieres, le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Refinación del petróleo, chicos. Eh, para refinar el petróleo, jóvenes, eh, se pasa por un proceso a través de una torre de destilación fraccionada. A ver, te explico con más detalle. Lo que pasa es que el petróleo se extrae de las entrañas de la tierra, pero ese petróleo no va a salir limpiecito. Ese petróleo sale contaminado por las tierras, las piedras, las raíces que hay por debajo. Entonces, ese petróleo contaminado, ese petróleo impurificado se le conoce como petróleo crudo, pero como está con impurezas es necesario purificarlo. La purificación del petróleo se llama refinación del petróleo. Gráfica. Ahora bien, te explico. El petróleo crudo, que es el petróleo impurificado, entra por acá. El petróleo crudo entra en este horno. Este horno se encuentra en una temperatura aproximada de 380 grados Celsius. Aproximada, ¿ah? Puede ser un poco más, un poco menos, no hay problema. Entonces, luego, ¿qué va a pasar? El petróleo, una vez que entra a este horno, se va a separar en sus diferentes componentes, de acuerdo a su temperatura de volatilización, ¿ya? O temperatura de ebullición, como quieras llamarlo, ¿ya? La temperatura de volatilización acá se va a separar en sus diferentes componentes o fracciones. Entonces acá pongo componentes o fracciones del petróleo. Componentes. Componentes o fracciones del petróleo, ¿ya? Entonces hasta ahí tenemos, por ejemplo, los gases, las naftas, gasolina, queroseno, aceite ligero, aceite lubricante, parafina y asfalto, ¿ya? Entonces, recuerda que esos componentes están separados en base a su temperatura de volatilización, ¿ah? Entonces, en la parte de arriba, en la parte superior de la torre de destilación, van a ir los componentes más ligeros. Por aquí están los componentes más ligeros, que son los más volátiles. Los más volátiles. Profesor, ¿por qué se le denomina componentes más ligeros? Porque mira, tiene poca cantidad de carbono. Los gases tienen de 1 a 4 carbonos. Las naftas tienen de 5 a 7 carbonos. Las gasolinas tienen de 5 a 12 carbonos. Tiene poca cantidad de carbonos. En cambio, los componentes que están en la parte inferior de la torre de destilación, esos serían los componentes pesados. Los componentes más pesados. Los componentes más pesados. ¿Por qué se dice que son los componentes más pesados? Porque tienen mayor cantidad de carbonos. Mira, acá tienes 30. Arriba, por ejemplo, tenías 1, abajo 30. Arriba, por ejemplo, tenías 5, acá tienes 20. Acá arriba tienes 5, acá abajo tienes 18. ¿Ya ves? Mientras mayor cantidad de carbonos posea la sustancia, entonces más pesada se vuelve. ¿Ya? Entonces, arriba, como son componentes ligeros, entonces son fáciles de volatilizar. En cambio, abajo, como tienes componentes pesados, son difíciles de volatilizar.
Entonces, de los gases, por ejemplo, tú vas a obtener el gas licuado de petróleo. De las naftas vas a obtener los disolventes. De la gasolina, el combustible de autos. Del querosene, el combustible de avión. Del aceite ligero, el combustible diésel. Del aceite lubricante vas a obtener también aceite lubricantes y cera. De la parafina, las velas. Y del asfalto, pavimentos. Entonces, ahora si tú deseas, te puedes tomar una captura de la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo, le tomaste captura, le tomaste captura, le tomaste captura. Cambiamos de diapositiva. Cambiamos de diapositiva. Vamos al problema número 9 y estamos terminando. Falta un ejercicio más, dice. El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos. Una vez extraído, llega a las refinerías y se separan sus componentes. Actualmente, la refinería La Pampilla, SAA, es la principal refinería en el Perú con la mayor capacidad de producción a nivel nacional. Con respecto al petróleo y a su proceso de refinación, seleccione la alternativa incorrecta. Dice, está formado por hidrocarburos sólidos, líquidos y gases en el cual predominan los alcanos. Yo ya te había dicho que esta proposición te iba a venir. De la primera sería correcta. La segunda dice, su composición depende del lugar de extracción. También te había dicho que es correcto, porque te había dicho que el petróleo en Dubái es diferente al petróleo en Estados Unidos, porque las plantas y animales que vivieron en esos lugares hace millones de años son diferentes. Por lo tanto, su calidad y sus componentes van a ser diferentes. Vamos a la tercera, dice. Sus componentes se separan en función de su volatilidad relativa. También te había dicho eso, que los componentes del petróleo se separan en base a su temperatura de ebullición o su temperatura de volatilidad. D. Las fracciones más pesadas se extraen en la parte superior de la torre de destilación. No, falso. Las fracciones más pesadas se separan de la parte inferior de la torre de destilación. Entonces la incorrecta sería la de dado. La clave a marcar de dado. Le tomas una captura a la diapositiva en 5, en 4, en 3, en 2, en 1 y en 0. Listo, le tomaste captura. Ahora cambiamos de diapositiva. Vamos a ver los productos más importantes del petróleo. Primero, la gasolina, que es una mezcla de hidrocarburos de aproximadamente de 5 a 12 carbonos, el cual es utilizado como combustible y su rendimiento aumenta por técnicas como el craqueo y la adición de antidetonantes. O sea, para aumentar la eficiencia de la gasolina, sí existen muchas técnicas, chicos, muchas, pero las más importantes, las más populares son el craqueo y la adición de antidetonantes. ¿El craqueo qué quiere decir? La palabra craqueo viene de crack, 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 crack. Por ejemplo, cuando tú comes una galleta de soda, ¿cómo suena la galleta? Crack, 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 crack. Y cuando suena crack, ¿qué pasa con la galleta? Se va rompiendo, 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 rompiendo. Entonces la gasolina también se va a ir rompiendo. ¿Ya? ¿Y para qué quiero que se rompa la gasolina, chicos? Cuando estos hidrocarburos de la gasolina se rompen, entonces va a ser más fácil de procesarla. Por lo tanto, su calidad va a aumentar. El craqueo consiste en la ruptura de cadenas de hidrocarburos. Luego otra técnica es la adición de antidetonantes. Te cuento pues, cuando tú usas la gasolina, dentro del motor se realizan pequeñas detonaciones, ¿ya? Pequeñas detonaciones. Entonces, esas detonaciones a veces pueden ser muy fuertes. Lo malo es que cuando esas detonaciones son muy fuertes, dañan tu motor. Dañan tu motor. Y cuando dañan tu motor, el tiempo de vida de tu motor se reduce. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar aquí, chicos, es que a la gasolina se le va a poner ciertos antidetonantes, ciertas sustancias que controlen esas detonaciones. Entre las sustancias antidetonantes más conocidas tenemos el MTBE, que es el metilterbutil éter, metilterbutil éter, el cual es un aditivo ecológico, ¿de acuerdo? Jóvenes, con respecto a la gasolina, no creas que solamente se puede diseñar del petróleo, ¿ah? También se puede diseñar de las plantas, también se puede diseñar hasta de los aceites reciclados, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, tenía entendido que la agraria hacía funcionar uno de sus buses
con aceite reciclado. El aceite reciclado lo convertían en gasolina. Con esto hacían funcionar uno de sus buses. ¿De acuerdo? Entonces, le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Ahora, para medir la calidad de una gasolina se utilizan los índices de octanos o también conocido con el nombre de octanaje. El octanaje mide la eficiencia de la gasolina. Por ejemplo, cuando la gasolina se puede medir de 0 a 100 octanos. Cuando la gasolina se acerca a 0 octanos, quiere decir que predomina el N-heptano. En cambio, cuando la gasolina se acerca a los 100 octanos, predomina el isoctano. ¿De acuerdo? ¿Y qué quiere decir con eso? Lo que pasa es que cuando la gasolina se acerca a 0 octanos, la calidad es menor. En cambio, cuando la gasolina se acerca a los 100 octanos, su calidad es mayor. Actualmente en el Perú se comercializa gasolina de 84 octanos, 95, 90 octanos, 95 octanos y 97 octanos. Siendo la de menor calidad la de 84 octanos y la de mayor calidad la de 97 octanos. Ahora bien, entonces, has de saber, jóvenes, que esta gasolina de 84 octanos, ya que es de menor calidad, también es barata. ¿Ya? Esta gasolina de 84 octanos se utilizaba mucho para este tipo de autos, ¿ya? Conocidos con el nombre de escarabajo o Volkswagen. Escarabajo. Escarabajo. No sé si alguna vez te has subido a estos autos. A ver, quiero ver en el chat. Pregunta, ¿cuántas personas se han subido dentro de este escarabajo? A ver, quiero ver en el chat. A ver. ¿Nadie? ¿Nadie se ha subido a un escarabajo? ¿Es en serio, chicos? ¿Nadie? Lo que pasa es que ustedes son una generación muy joven, ¿ya? Y tal vez como son muy jóvenes, no se han llegado a subir en un escarabajo. A ver, yo les digo carrito de payaso, carrito de payaso. Bueno, ya, tú le dices carrito de payaso, yo le digo Volkswagen, pero la gente le dice escarabajo. Dice, ¿y qué es eso? Ah, ya, te cuento cómo es un auto de payaso, como le dice acá César, ¿ya? Estos autos de payaso, así es un carro, correcto. Este auto de payaso, escarabajo o Volkswagen, son autos ya antiguos, ya que circulaban mucho cuando yo era niño, ¿ya? Pero estos Volkswagen chicos, tú te subes y tú vas a sentir como si adentro fuera terremoto. Serio, te estás adentro del Volkswagen y dices, ¿dónde es el terremoto? ¿Dónde es el terremoto? ¿Por qué, chicos? Lo que pasa es que estos 84 octanos es baja calidad, bajísima calidad. Entonces, por lo tanto, las detonaciones dentro del motor son muy violentas, son muy violentas. Entonces, al ser muy violentas, el auto va a temblar bastante. Entonces, ya no se venden estos carros, ¿de acuerdo? Ahora, lo que sale más acá en la venta de Perú es la gasolina de 90 octanos, 84, 95 octanos. A esto funcionaba con gasolina de muy mala calidad, por eso temblaba mucho. Ahora, bueno, si más adelante tú te piensas comprar un Lamborghini, obviamente, un Lamborghini como este amarillo que está acá, obviamente que le vas a meter gasolina de 97 octanos, no le vas a meter de 84 octanos, por favor, ¿en qué cabeza? Pues no le vas a meter a un Lamborghini 84 octanos, vas a malograr este motor tan fino. A ver, te explico cómo funciona la gasolina en el motor, mira. Tu gasolina primero ingresa, por aquí ingresa, luego aquí va a estar una bujía. Esta bujía va a liberar una chispa. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando a la gasolina tú le pones una chispa?
La gasolina explota, la gasolina se incendia. Entonces acá, dentro de este motor, ¡proc!, va a haber una detonación. Aquí, jóvenes, va a haber una detonación. Dentro de acá va a haber una detonación. Esta detonación va a hacer que el émbolo del motor se mueva. Al momento de moverse este émbolo, se van a mover las llantas de tu carro. Mira, todo un proceso de ingeniería, ¿no? Primero ingresa la gasolina. Ingresa la gasolina. Luego la bujía dispara una chispa y la chispa con la gasolina, esa explosión va a hacer que este émbolo se mueva. Y al final de la explosión te va a quedar unos gases ya residuales, ¿no? Esos gases van a salir liberados por el tubo de escape. Acá sale por el tubo de escape. Tubo de escape. Ahora, ¿qué pasa? La gasolina de 84 octanos hacía que esta detonación sea muy violenta. Y al ser muy violenta, todo el auto temblaba. Parecía un terremoto. En cambio, cuando le pones en Lamborghini, esta detonación es bien controlada. Le tomas una captura a la diapositiva en 5, en 4, en 3, en 2, en 1 y en 0. Último problema. Dice, uno de los derivados del petróleo de mayor valor económico. A ver, perdón. La gasolina es uno de los derivados del petróleo de mayor valor económico. El informe estadístico del Ministerio de Energía y Minas, marzo del 2022, reporta que se han producido más de 31,000 galones de gasolina por día entre todas las posibles gasolinas de 84 y 97 octanos y gasojol de 84 y 98 octanos. Con respecto a la gasolina y el gasool, seleccione la alternativa incorrecta. Ahora, profesor, ¿qué es gasool? Gasool es la combinación de la gasolina con el alcohol. Así como Gogeta es la fusión de Goku y Vegeta, gasool es la fusión de la gasolina con el alcohol. ¿Ya? Gasolina con el alcohol. ¿Ya? Entonces, vamos a la primera proposición. Proposición A. La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos de 5 a 12 carbonos. Bueno, eso es correcto, ya lo había mencionado. Correcto. La B dice, un aditivo utilizado como antidensonante es el MTB, mejor conocido como metilterbutyléter. Sí, correcto, es correcto. Ya te lo había mencionado. Ya te lo había mencionado. Ya es más, también te mencioné que la agraria hace funcionar uno de sus buses con una gasolina ecológica. La C dice, para aumentar la producción de gasolina, se realiza el craqueo catalítico. Correcto. Habíamos hablado de dos técnicas para aumentar el rendimiento de la gasolina, que era el craqueo y la adición de antidetonantes. El craqueo catalítico es una de las técnicas para aumentar la eficiencia de la gasolina, por lo tanto la proposición C es correcta. La proposición D dice, el gasool de 95 octanos posee mayor poder antidetonante que el gasool de 98 octanos. Jóvenes, eso sería falso. ¿Por qué? Porque el gasool tiene mayor octanaje. Entonces, al tener mayor octanaje, es de mayor calidad. Y al ser de mayor calidad, posee mayor poder antidetonante. Pero acá te dice que no. La gasolina de 95 octanos posee mayor calidad que la de 98. No, nada. Eso sería incorrecto. Entonces, la clave a marcar sería la D de dado. Le tomas una captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y ya terminamos el material. Nos queda 10 minutos. Nos sobran 10 minutos. ¿Qué hacemos? ¿Contamos chistes? Nada, chicos. Entonces, vamos a complementar lo que nos falta de teoría, ya con lo que es con lo que son los productos importantes derivados del petróleo. Bueno, ya tenemos la gasolina, es uno de ellos, y el gas natural es otro. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos volátiles formado entre 5 a 12, perdón, entre 1 a 4 carbonos.
y cuyo componente principal del gas natural es el metano. Es el metano. El metano es el componente principal del gas natural. Ahora bien, su composición, chicos, del gas natural va a variar según el yacimiento. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿qué es un yacimiento? Yacimiento es el lugar donde yace algo. Por ejemplo, yacimiento de gas natural es el lugar donde yace el gas natural, donde se encuentra el gas natural. Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo el gas natural. El gas natural tiene muchos componentes. Entre ellos tenemos el metano. Este metano es el componente principal. Acuérdate que este metano es el componente del gas principal, es el componente principal del gas natural. Luego tenemos el etano, ¿ya? Chicos, de estos dos componentes del metano y del etano se elabora el gas natural vehicular, conocido como GNV, que es el gas que usan muchos autos. A muchos autos le ponen el GNV, el gas natural vehicular, ¿de acuerdo? Entonces, luego otro componente del gas natural es el propano y el butano. El propano y el butano. Ahora, ¿cómo se genera el propano y el butano? Bueno, del gas natural, es un componente del gas natural, es un componente del gas natural. El propano y el butano es el componente del gas natural. Y del propano y del butano, chicos, se elabora el gas doméstico, conocido como GLP. El GLP es el gas doméstico, el gas licuado de petróleo. Ahora bien, luego otro componente es el oxígeno y el nitrógeno. Listo. El oxígeno y el nitrógeno son componentes del aire. ¿Ya? Entonces, luego otro componente es el sulfuro de hidrógeno, otro componente es el dióxido de carbono. El sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono son considerados como contaminantes. ¿Por qué son contaminantes? Porque tienen naturaleza ácida. Este sulfuro de hidrógeno y este dióxido de carbono son considerados contaminantes. ¿Por qué? Porque tienen naturaleza ácida. Y al ser contaminantes, obviamente que va a bajar la eficiencia del gas natural. Cualquier cosa que te venga contaminada, obviamente te baja la eficiencia, ¿verdad? Entonces, otros componentes que vas a encontrar, chicos, son trazas de los gases nobles. Son trazas de los gases nobles, ¿ya? Los gases nobles son el helio, neón, argón, criptón. Entonces, eh, de aquí a tener en cuenta ello, ¿de acuerdo? Pero, profesor, entonces, mira, del gas natural sacas muchos productos, ¿no? Mira, del metano y del etano sacas el gas natural vehicular. Del propano y del butano, ¿qué sacas? El gas licuado de petróleo. De todo, ¿qué sacas? De todos estos componentes que sacas, el gas natural que te sirve que te sirve en tu comida para hacer tus alimentos, pues, ¿ya? Ahora, claro, como te dije, en el gas natural siempre va a haber elementos que no te suman. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono, ya que son contaminantes. Le tomas captura a la diapositiva en 5, en 4, en 3, en 2, en 1 y en 0. Aplicaciones del gas natural en las industrias, en el consumo residencial. Profesor, ¿cómo en el consumo residencial? Por el gas natural, pues, por ejemplo, aquí en mi casa nosotros no usamos el balón de gas, nosotros usamos gas natural. ¿Ya? El gas natural sale más económico todavía, chicos. El gas natural sale más económico que usar un balón de gas. Por ejemplo, tu balón de gas, no sé cuánto estarás gastando tú, unos 50 soles por un balón. Y no sé cuánto te durará el balón, o 70 soles, no sé la verdad. No sé actualmente cuánto es el balón de gas. 50, 70 soles. Como todo está subiendo, no sé cuánto estará el gas natural. Perdón, el balón de gas doméstico.
Mejor te sale el gas natural, chicos. Va acá algo de 12 a 15 soles mensuales. De 12 a 15 soles. Sale recontra baratísimo. Profesor, si sale más barato, ¿por qué la gente no se instala gas natural? Porque la instalación es cara, chicos. La instalación del gas natural es cara. La instalación del gas natural te cuesta aproximadamente unos... ¿Cuánto te costará? 10,000 soles, 10,000, 15,000 soles. Y la gente a veces no tiene para pagar 10,000 soles de golpe. Siguen usando su balón doméstico. ¿Ya? Depende, ¿no? A cuántos pisos le vayas a poner tu gas natural, ¿no? También. Luego otras aplicaciones son para la generación de energía eléctrica. ¿Ya? Esto, por ejemplo, ¿por qué, profesor? Porque el gas natural tiene el metano. El metano es altamente calorífico. El metano lo encuentras en las heces también, ¿ah? Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo tuve un compañero que en un tapercito colocó las heces de pollo, los excrementos del pollo, ¿ya? Y las heces del pollo liberaban el gas metano. Entonces, ese gas metano servía para iluminar postecitos. Lo que pasa es que mi compañero había hecho una maqueta de la ciudad de Lima. Mi compañero había hecho una maqueta de la ciudad de Lima. Entonces, en esa maqueta ilustraba cómo de los excrementos podíamos hacer e iluminar toda la ciudad de Lima. Entonces, ¿el que hizo? Ya fácil. Puso el excremento del pollito, ese excremento del pollito, colocó unos cablecitos y alumbró la ciudad de Lima, ¿no? Claro, al menos en su maqueta. Otro uso que le dan es el comercio, otro uso es el gas natural vehicular y otro es la petroquímica, la industria petroquímica. Entonces, si quieres, tú le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Le tomaste captura a la diapositiva, ¿ya? Tómale captura con calma. Ya, listo. Por último, chicos, estas son las claves de la tarea domiciliaria. No sé si hay alguna pregunta. A ver, vamos a ver preguntas del público. Nada, ¿no hay preguntas? Tal vez una diapositiva que quieres que retroceda, que no le tomaste captura. A ver, profesor, ¿puede poner la diapositiva de la metalurgia del cobre? Claro, sí puedo. A ver, ¿qué dice? Metalurgia del cobre. Aquí está. A ver, Casey, indícame cuando le tomes captura. Le tomas captura en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Listo, le tomaste captura. A ver, vamos a seguir leyendo el chat. Listo. Por ahí Sebastián me dice, y la del petróleo. A ver, vamos a ver, Sebastián. Sebastián me dice la del petróleo, veamos. A ver, Sebastián, esta es la diapositiva que me decías. Le tomas captura a la diapositiva en 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Le tomaste captura, cambiamos de diapositiva entonces. Vamos a ver si hay alguna otra diapositiva. Listo. ¿Alguna diapositiva en especial? Ya no hay nada más, ¿no? Bien, chicos, entonces con eso culminaría la clase de hoy. Es hora de hacer ya mi ending de salida. Un sol tan resplandeciente, a mi corazón está encantado de tomar mi mano para unirme a esta terrible oscuridad.